a la hora de encontrar una carrera o en qué carrera meterse, o ya cuando están dentro? ¿Qué crees que falta o que falla? Yo creo que el foco, poner el foco en los estudios es un error. Hay que poner el foco, en mi opinión, en para qué vas a utilizar esos estudios. Hay mucha gente que se centra en el foco, en algunas carreras lo vemos clarísimo, ¿no? Si alguien se centra en el foco, es que a mí me encanta estudiar medicina y entonces voy a estudiar medicina. Vale. Digo, ¿a ti te encanta estudiar la medicina o a ti te encanta ser médico? Porque como estudies medicina, te conviertes en médico. Lo que te tiene que gustar es ser médico. Ajá. No estudiar medicina, que eso ya ha pasado. Pues cuando tú estás estudiando una carrera como es medicina, todo el mundo lo tiene claro, lo que quieres es ser médico. Ahora, hay carreras, sobre todo de áreas sociales, sobre todo de áreas tecnológicas, donde la gente dice, yo voy a estudiar matemáticas. Y digo, fenomenal. ¿Para qué? No, pues matemáticas, porque ahora se piden mucho gente de matemáticas. Y digo, sí, pero ¿para qué vas a utilizar esas matemáticas? ¿Tú crees que en Iberdrola, que en Google, que en Amazon hay gente por ahí, no sé, haciendo derivadas en los pasillos? Ya. ¿De verdad crees eso? No sé, es que no sé qué harán con... Y digo, pues eso, pon el foco en para qué vas a utilizar. Qué bueno. Porque las matemáticas las puedes utilizar para programar y desarrollar apps para mobile, Perfectamente, o puedes eso es. utilizar las matemáticas para hacer algoritmos que predigan el comportamiento de un cliente y hacer marketing digital. Puedes utilizar las matemáticas para muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante que pienses en a qué vas a destinar ese aprendizaje, ¿no? Y ya no te digo si haces grados más generalistas, como pueda ser un ADE, un Derecho, Ya. un Marketing, que es Para mí son carreras grande, para mí son carreras que tienes que coger sí o sí un máster. Eh, Pero, o sea, 100%, tenlo claro, después de estudiar AD o marketing, hazte un máster porque sales de la carrera así, con un montón de cosas sueltas. Nosotros, para que te hagas Yo una lo llamo idea, así. sí, muy probablemente esa decisión está basada en tu experiencia, Sí. que es muy representativa. Para que te hagas una idea de lo 100% de acuerdo que estoy contigo, en IED simultaneamos grado con máster. Claro. En 4 años estás viendo, lo digo porque estudiar 4 años, ¿y esto para qué sirve? Tú espérate, luego harás el máster. Es como, es agotador. Dices, otro Sí, año, es verdad, sí, es espérate verdad. que tú ya luego en el máster Sí. verás. Entonces en IEB, por ejemplo, en primero, pues a lo mejor puedes tener una clase, no sé, de estadística y te enseñan a calcular la desviación típica de unas variables y luego a segunda hora te viene un directivo de una consultora o de un banco o de una tecnológica, que es el caso real, ¿no? Y te cuenta, mirad, cuando entráis en Amazon y veis y intentáis comprar unas Converse y cerráis y no compráis, ¿habéis visto que después te aparecen las camisetas de Blue Banana? Sí. Ah, qué casualidad. No, casualidad ninguna. Existe una alta correlación entre los no compradores de Converse y los sí compradores. ¿Sabéis lo que es la correlación? Y tú, anda, que sirve para algo. Entonces, eso de X menos X sub I, eso sirve para esto. Y mirad, estaba en 0,74 y lo hemos pasado a 0,81 gracias a esta campaña. Y ves un poco la aplicación práctica de lo que has estudiado. Eso te sirve para 2 cosas. 1, aprendes de verdad a ejercitarte profesionalmente. Y 2, los conceptos teóricos les ves utilidad y se te quedan mucho mejor. Es como el que para aprender, con cariño lo digo para los súper estudiosos, para aprender cómo fue un poco el entorno del Imperio Romano, pues ve películas, la verdad, te entra más por los ojos, esa es la realidad. Yo sé que el libro te lo va a contar mucho más fiel y todo esto, ¿no? Pero bueno, pues es estudiar un poco haciendo, es un poco la metodología que tenemos aquí en IEB, ¿no? Estudiar haciendo, ¿no? El learning by doing que predicamos nosotros es eso, te va a enseñar un profesional que te va a intentar traducir el conocimiento teórico que vas adquiriendo para qué sirve desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, como desde el punto de vista académico no se pueden equiparar esas asignaturas de profesionales a un grado universitario, porque el grado universitario está regulado y los grados oficiales son los grados oficiales, lo que hacemos nosotros es simultanearlo con complementos y esos complementos los sumamos y decimos un máster. Y estás 4 años haciendo el máster. ¿El máster qué es? La aplicación práctica del grado. Qué bueno. Nosotros tenemos gente más en grados aquí en IEB que se estudia ADE, pues ADE y quieren ver a la vez mercados financieros, ADE y quieren ver a la vez Analytics, ADE y quieren ver a la vez relaciones internacionales. Pues te ven en relaciones internacionales, tenemos de profesor a un socio de un despacho que está imponiendo ahora las sanciones internacionales a Putin por el tema Rusia-Ucrania, tal. ¿Cómo se hace eso? Te cuenta el caso real, no te explica
las 7 características de una sanción internacional, te cuenta cómo se hace en el día a día, ¿no? Ahora, bajo mi punto de vista, por ejemplo, yo creo que en España, ¿vale?, la formación está más dedicada a trabajar es decir, trabajar para una empresa, que dedicada hacia trabaja tú para ser un directivo o para ser el dueño de una empresa. ¿Estás conmigo o por qué crees que pasa? Bueno, de hecho, ojalá estuviera, yo creo que tú has ido al segundo escalón, yo creo que estamos probablemente entre el primero y el segundo, o sea, menos todavía, porque muchísima gente, tú tienes claramente otro carácter y otro enfoque ya, ¿no?, desde tan joven, ¿no? Pero hay un escalón un poco inferior que es a que me den trabajo, hay mucha gente que tiene vocación de trabajar para la administración pública, y es vocacional, pero hay mucha gente que lo que quiere es un sueldo, pero hacer ¿qué? Un sueldo y salir pronto. Entonces hay muchísima gente que la formación que ha recibido dice, gracias a haber estudiado esto, a ver si tengo un sueldito y puedo trabajar poco. Entonces no es solo que no tenga mentalidad de sacar adelante un proyecto, no es eso, es que a ver si le dan un sueldo, que es para intentar mentalizar a la gente, deberíamos, ¿no?, de a ver, ese sueldo sale de algún sitio. El que ha montado la empresa, el que ha montado la tienda, el que ha montado el bar o el que ha montado la multinacional, esa persona tiene que generar dinero para pagarte, además de para pagar y encender las luces y todo eso, ¿no? Entonces, ten un poco visión de lo que es un negocio y de lo que es un poco un generador de ingresos, ¿no? Aunque trabajes para la administración pública, ten claro cómo funciona todo aquello para sacar adelante el proyecto. ¿Cómo se te está pagando a ti? ¿De dónde sale? Ese dinero? No, esto paga la empresa. Digo, ¿cómo que la empresa? Digo, pero ¿cómo que la empresa? La empresa será una persona que ha apostado, que ha montado esta tienda, que decimos paga la empresa y estamos pensando todos en una multinacional con 100.000 empleados, pero digo, bájate porque todas funcionan igual, pero con menos ceros. O sea, tú bájate al que ha montado un bar. No, esto paga el bar. ¿Cómo que paga el bar? El dueño del bar ha tenido que invertir ahí todos sus ahorros para que haya Coca-Colas para todo el que entra por la... Bueno, pero me paga un salario. Digo, te pagará un salario si vendemos Coca-Colas. Si no vendemos Coca-Colas no habrá ningún salario para nada. Entonces esa visión un poco de entender bien los negocios, yo creo que muchas veces falta, ¿no? Ahí ya, no te digo ya el incentivar un poco el que lo montes, que es un poco, si quieres, la formación esta mañana. Me encantaría que hubiese por lo menos clases. Sí, nosotros en IEB lo tenemos obligatorio, en todas las áreas metemos de la formación, independientemente de tu carrera universitaria, área de innovación, área de emprendimiento, área de digital. Tú luego podrás ser un abogado que solo haga casos. Y ahora, ese caso te ha venido porque ha venido un cliente. ¿Tú sabes lo que es un cliente? Pues un cliente es uno que tienes que salir al mercado para que el atractivo de tu marca consiga que venga aquí, y ese es el que paga. Entonces, no, bueno, yo lo que hago es estudiar sentencias. Digo, sí, pero no estudiarías ninguna sentencia si no tuvieras un cliente. Eso es. Entonces, esto no. Yo lo que hago es preparar comida en el restaurante. Digo, sí, pero no prepararías si no vinieran clientes al restaurante. Entonces, entender un poco los modelos de negocio es imprescindible. Y tener incluso esa vocación emprendedora. Yo tengo la suerte de haber participado en algunos proyectos de investigación que hemos escrito algún paper sobre emprendimiento. La capacidad un poco emprendedora no es exclusiva para los emprendedores. Hay una figura muy importante dentro de las empresas que es el carácter intraemprendedor. Tú puedes trabajar para tu propia empresa, tú la has montado, tú la fundas, tú inviertes y tú sacas adelante tu negocio y eres un emprendedor, fenomenal. O puedes trabajar en una empresa con 200.000 empleados, pero te encargan que lances este producto, te encargan que lances esta unidad de negocio, te encargan que desarrolles un mercado, y entonces el carácter intraemprendedor ese carácter intraemprendedor, sea para ti o sea para otro. O sea, el intentar sacar adelante un negocio y conseguir clientes y que sea rentable, ese carácter le debería estar impregnado absolutamente a todas las formaciones que hubiera, en mi opinión.